Hola mis queridos alumnos, vamos a comenzar este video explicativo de la presentación que les hice. Primero les voy a explicar que en esta oportunidad se les va a preparar para la prueba obligatoria de competencia lectora, la PSU nueva, ¿no es cierto?, que está en una etapa de transición, ¿ya? Esta y otras clases más también que quedan. ¿Ya? Las vamos a dedicar a eso. Vamos a ir con el objetivo primero. En este caso, nuestro primer objetivo sería leer y comprender textos narrativos considerando el o los conflictos de la historia, la relación entre los personajes, sus acciones, motivaciones, sus convicciones, dilemas que enfrentan, qué dicen, cómo son, qué se dice de ellos. ¿Ya? Les coloqué ahí las instrucciones, se las voy a leer y explicar. Esta presentación dice te ayudará a realizar la guía, por lo tanto debes leerla y ver el video explicativo antes de hacer la guía. Eso es súper importante. No partan haciendo la guía primero, chicos, vean esto, léanlo bien y después hacen la guía. Además que tienen que copiar en el cuaderno. Ya, miren, les hice un monito ahí para recordarles lo que tienen que escribir, porque no es todo. No es que haya que escribir todo el PowerPoint, sino solo algunas partes, y donde esté ese monito, eso es lo que tienen que escribir. ¿Ya? El resto no se copia nada. Después de copiar el contenido, entonces ustedes pueden ver el video y luego realizar la guía. En el caso de la guía, ustedes solo tienen que escribir las respuestas, no tienen que copiar la guía en el cuaderno, porque es mucho, ¿ya? Solo tienen que copiar la alternativa, incluso la pueden, la letra de la alternativa más igual copiar la oración, ya, porque a veces los chicos ponen mal la alternativa, sin embargo la oración está bien, me ha pasado. Tengan cuidado con eso, ya, y la justificación si es que se les solicita. Vamos a ir a la primera parte, ya, relacionada al conflicto de la historia. Sé que ya es algo que ustedes ya han escuchado, primero, segundo, medio, ¿ya? Pero tenemos que reforzar esto porque es parte de lo que se viene en esta prueba, ¿ya? Les voy a leer y después les voy a ir explicando, ¿ya? Dice, por lo general los personajes de los textos narrativos, ya sea de una novela, cuento, leyenda, mito, etc., se enfrentan a algún conflicto durante el transcurso de la historia, provocando una tensión en el relato. Los personajes pueden entrar en conflicto con su sociedad, con otro personaje, con una fuerza natural o sus propios miedos, deseos y frustraciones. Ahora bien, este conflicto no siempre se manifiesta de forma violenta o física, sino que también puede ser de carácter psicológico, ideológico o simbólico. Bien, ahora les voy a explicar, chicos. Nosotros estamos acostumbrados a escuchar la palabra conflicto y creemos que se trata de una pelea, ¿no es cierto? O bien que hay un enemigo, está el enemigo ahí presente. Pero no siempre es así, ¿no es cierto? Tenemos una variedad de textos narrativos, hemos leído cuentos, microcuentos, leyendas, ¿no es cierto? Y todas tienen características distintas y así como conflictos distintos, ¿ya? Ustedes también estuvieron viendo un poquito de literatura contemporánea últimamente y se dieron cuenta que los conflictos finalmente eran consigo mismos. No sé si se dieron cuenta el último texto que leyeron del túnel, ¿no es cierto? El personaje reflexionaba mucho. Ahora, lo importante es entender que toda historia tiene un conflicto, ¿no es cierto? Una complicación, ya que por lo que les decía yo, no necesariamente es una pelea, es una complicación, o bien es algo que se opone a lo que el protagonista quiere lograr, es una oposición, ¿cierto? El protagonista tiene un objetivo y hay algo que se lo impide, eso sería un conflicto, ¿ya? Ahora, ¿por qué existen los conflictos? Porque finalmente eso es lo que atrapa al lector, eso es lo que hace que una historia sea más interesante.
Entonces una historia tiene que tener un conflicto. Ahora, lo que yo les leí ahí es también acerca de que no solamente se enfrenta a una persona como uno normalmente lo piensa, ¿no es cierto? Porque también el personaje se puede enfrentar a la sociedad, puede entrar en conflicto con la sociedad. Nosotros, bueno, hace muy poco y todavía, ¿no es cierto?, estamos en un conflicto con la sociedad porque se ha generado todo esto del estallido social, ¿no es cierto? Y hay ideologías políticas, ¿no es cierto?, distintas, y todo eso genera conflicto, ¿no es cierto? Asimismo puede ser en una historia. También puede ser con otro personaje, claro, como se conoce normalmente, o bien con una fuerza natural. Esto podría ser un terremoto, un tsunami, ¿no es cierto? O bien puede que el personaje chico se enfrente a sus propios miedos, eh, ¿no es cierto? Fobias, miedo a las arañas, conflictos internos, deseos. Se puede ver enfrentado a frustraciones, cosas que el personaje quiere y no puede lograr, ¿no es cierto? Y por último es que esto no siempre tiene que ser algo violento, ya a veces algo solo psicológico o simbólico, no tiene por qué ser un enfrentamiento en sí, ¿ya? Bueno, vamos a pasar entonces a cómo identificar el conflicto en una obra narrativa. Para identificar el conflicto en una obra, tú te puedes hacer preguntas, ¿ya? Eso es una forma de ayudarte a encontrar en realidad el conflicto. Y ahí yo les coloqué una serie de preguntas que les pueden ayudar. Por ejemplo, ¿qué problema tiene el personaje o los personajes? ¿A qué o a quién se enfrenta? ¿Existe? ¿Hay un enemigo? ¿Se enfrenta consigo mismo o a la sociedad? ¿El personaje tiene un objetivo? ¿Necesita alcanzar o lograr algo? Bueno, estas y otras preguntas te pueden ayudar a encontrar un conflicto. Les voy a, bueno, a continuación viene un ejemplo donde ustedes van a poder entonces ver, practicar con esto. Esto es un microcuento, se titula Ave Mayo, sacado de Valparaíso en 100 palabras, muy cortito. Dice, paseo Muelle Barón, aprovecho el pequeño receso de la visita a la universidad para descansar un poco y disfrutar de la vista. Llevo varias horas en pie y las fuerzas me empiezan a flaquear, sobre todo porque no alcancé a tomar desayuno en la mañana. Cruzo hacia la avenida Brasil, agitado por pensar que me espera la última oportunidad para sobrevivir. Me acerco al kiosco y la vecina aún tiene los Ave Mayo de 500 pesos. No todos los héroes usan capa. Bien, si se fijan, como les dije yo, este es un microcuento, por eso es muy cortito, pero aún así tiene un conflicto, ¿ya? Como les decía yo, toda historia tiene un conflicto. ¿Lo lograste identificar? Si no lo has logrado identificar, yo les voy a mostrar cómo. Ahí tienen el texto nuevamente y si se fijan en rojo está la clave de el conflicto. ¿Cómo empieza este conflicto en primer lugar? Primero tengo que identificar si hay algún problema, ¿no es cierto? Y en este caso claramente hay un problema, hay un personaje que dice que le empiezan a flaquear sus fuerzas, no puede seguir caminando, ¿ya? Luego se enfrenta a algo, claro, a su propio hambre se está enfrentando este personaje, ¿no es cierto?, que no lo deja avanzar. Eh, y por lo tanto comienza un objetivo, en este caso, lograr superar ese hambre y llegar al kiosco, ¿no es cierto?, de la vecina. ¿Encuentra la solución? Claro que lo encuentra, aunque no necesariamente una historia tiene que tener una solución, chicos, ¿ya? En algunos casos no hay soluciones, o bien yo tengo que darle la solución, ¿no es cierto? Eh, pero en este caso sí la hay. ¿Y cuál sería el conflicto entonces? Sería el hambre que el personaje siente y que no lo deja seguir caminando, ¿ya? Puede que usted haya dicho, no, yo no,
yo tenía algo parecido, pero se refería al hambre. Bien, chicos, no tiene por qué ser igual, ¿no es cierto? Veamos, vamos a pasar entonces ya a la segunda parte que habla de los personajes. Ya, les voy a comenzar leyendo esto y luego les voy a explicar, ¿ya? Dice, los personajes son seres ficticios que en los relatos llevan a cabo las acciones y con ello hacen avanzar la historia. Sus creencias, deseos, motivaciones son el motor de sus actos y por lo tanto determinan lo que ocurre en la historia. Para comprender una narración debes conocer las características de los personajes, cómo se relacionan y los motivos que guían sus acciones. A continuación te presentamos dos modos en que el narrador presenta esta información. Bueno, más que nada explicarles que ustedes saben harto igual acerca de los personajes, así que lo importante de esto es entender que para comprender una obra narrativa es necesario conocer a los personajes, las características que ellos tienen, cómo se relacionan unos con otros, las motivaciones que tienen para hacer ciertas cosas o lograr sus objetivos, ¿no es cierto? Y para ello les voy a presentar dos modos en que el narrador presenta a los personajes, ¿ya? A ver, en primer lugar tenemos la caracterización directa. ¿Qué pasa acá? Tenemos un narrador, ¿no es cierto?, muchas veces que está fuera de la historia, eso ustedes ya lo manejan, y está describiendo, y muchas veces describe a los personajes, ¿ya? Y él mismo va describiendo y va definiendo la personalidad. Nosotros no tenemos por qué o inferir o, ¿no es cierto? Eh, Simplemente él lo dice y ya conocemos al personaje a través de lo que el narrador va diciendo. A esto le llamamos caracterización directa, directa porque finalmente conocemos a través del narrador lo que se dice del personaje. Les puse ahí unas preguntitas que les ayuda un poco también a entender, ¿no es cierto? Esto dice cómo describe el narrador a los personajes, qué tipo de conocimiento tiene el narrador de ellos. Miren el ejemplo. Dice, el hombre los miraba con sus pupilas claras, de un azul grisáceo, que daban a su fisonomía el aspecto de ser extranjero. ¿Nórdico, eslavo? Más bien eslavo. Llevaba un abrigo gris, un traje de buenas hechuras, un sombrero flexible. Debía tener unos 35 años. Estaba pálido, recién afeitado. Bien, si se fijan entonces este narrador claramente describe el personaje físicamente, ¿no es cierto? Describe el personaje sobre lo que ve. Contestando ahora la pregunta, ¿qué tipo de conocimiento tiene el narrador sobre ello? Nos damos cuenta que hay un conocimiento relativo, ¿no es cierto?, de este personaje. No conoce todo, no es como esos narradores omniscientes, ¿no es cierto?, que conocen hasta los pensamientos del personaje. Bueno, en este caso este narrador lo describe, pero si se fijan, se hace algunas preguntas como, ¿será nórdico eslavo? Luego dice, debía tener unos 35 años, no dice que la edad exacta es esa, piensa que debe tener unos 35 años por el aspecto seguramente, ¿ya? Lo importante es que a través de esta descripción del narrador nosotros conocemos directamente cómo es el personaje, ¿ya? Veamos el otro ejemplo. En este caso es caracterización indirecta. ¿Por qué? Porque aquí el lector va construyendo la propia idea del personaje mediante sus actos, palabras o relaciones entre ellos mismos. Luego están estas preguntas que dice, ¿qué podemos inferir a partir de las acciones, pensamientos y palabras de un personaje? ¿Qué dicen los demás personajes sobre él? ¿Cómo se relacionan con los otros personajes? A través de esas preguntas nosotros podemos ir conociendo, ¿no es cierto?, a estos personajes. Porque como lo dice, ¿no es cierto?, la caracterización indirecta, no hay una descripción, ¿no es cierto?, del personaje. Simplemente yo tengo que, en cierta forma, averiguar, inferir, ¿no es cierto?, construir, ¿no es cierto?, la personalidad de este personaje.
¿ya? Porque no hay descripción como en el caso, como en el primer caso. ¿Se dieron cuenta, no es cierto? Lo describía físicamente, o en algunos casos se describe psicológicamente. En este caso, en la caracterización indirecta no. Yo tengo que construir la idea del personaje. Y eso requiere un poquito, ¿no es cierto?, más de ayuda, porque no es tan fácil muchas veces. Les voy a leer un ejemplo de esto. Dice, ya está la vieja llamándome, ya está tratando de buscar la manera de incomodarme. Desgraciada, qué madre me he sacado. Para mí que me persigue, sí, me persigue. Si voy a la cocina se me queda mirándome como un perro mira a una persona que está comiendo. Y enseguida me entra una incomodidad que me dan ganas de tirar el caldero a la cabeza. Si entro en el cuarto me pregunta qué quiero y si se me ha perdido algo. Me lo pregunta así como si fuera una gatica que no quiere hacer daño. Del texto El Palacio de las Blanquísimas Mofetas, Reinaldo Arenas. Claro, en este caso no hay una descripción, no dice cómo es el personaje, pero nosotros podemos inferir. Por ejemplo, podemos inferir acerca de la relación que tienen estos dos personajes, porque aquí hay un hijo hablando de su madre, ¿no es cierto? Y al parecer la relación no es muy buena. Ya podemos inferir esas cosas, ¿se dieron cuenta? Eh, Esta mamá, ¿no es cierto? A través de la descripción que hace este chico, de las cosas que dice de su mamá, nos damos cuenta, ¿no es cierto?, que al parecer es una mamá, ¿no es cierto?, bastante gruñona, eh, pero también podemos inferir acerca del hijo, ¿no es cierto? Yo creo que este chico, para mí debe ser un adolescente por la forma en que se expresa con su mamá. Son interpretaciones, pero si se dan cuenta, son interpretaciones que uno hace a través de lo que dicen los personajes y de la relación que se ve entre ellos dos. A eso se refiere la caracterización indirecta, chicos, ¿ya? Que requiere un poquito más de atención, fijarse en los detalles, en palabras claves, ¿ya? Bueno, ahora vamos a ir entonces directamente ya a la práctica con el tema de los personajes. Vamos a leer un fragmento que es cortito también y luego van a tener que responder ustedes unas preguntas relacionadas a los personajes. Ahí les puse una notita, dice, como te habrás dado cuenta, el fragmento leído corresponde a una caracterización indirecta. Bueno, primero van a tener que leer el texto, obviamente. Pues somos nosotros los lectores quienes debemos sacar conclusiones respecto a la personalidad de este. Leamos el texto y veamos. Dice, pero ¿y si me equivoco y todo esto no son más que figuraciones mías? Podría ser todo un espejismo, podría haber interpretado mal las cosas a causa de mi ignorancia. ¿Es que no voy a ser capaz de mantener mi bajo papel? Tal vez no tienen ninguna intención oculta. Las cosas que dicen son perfectamente normales. Sin embargo, se percibe tras ellas algo que cualquiera podría expresarse como ello, pero sin duda bajo sus palabras se oculta una segunda intención. Ya, bien. Acá entonces hay un personaje que está hablando, ¿no es cierto?, que está reflexionando acerca de algo, pero a través de esas reflexiones nosotros podemos sacar varias conclusiones del personaje, ¿ya? Y de la relación que éste tiene además con los otros personajes, que no sabemos si son compañeros de trabajo, podrían ser, ya no lo sabemos. Veamos entonces las preguntas. Bueno, aquí les puse que tenían que escribir en el cuaderno la alternativa y justificar la respuesta. La idea es que ustedes lo hagan solito estas tres preguntas y escriban la alternativa y la justificación, pero en el siguiente PowerPoint ustedes van a tener la respuesta. Más que nada para que comparen y vean si están bien, si están respondiendo bien, como corresponde. ¿Ya? Les puse ahí también una notita, dice justificar, en este caso es explicar cómo, en qué te fijaste o qué pistas te llevaron a la respuesta. ¿Por qué se los puse? Porque todavía hay jóvenes que no saben justificar, ¿ya? Algunos en los trabajos anteriores colocaron solamente un ejemplo, no pusieron el ejemplo del texto, pero no explicaron por qué habían puesto ese ejemplo, ¿ya? No me sirve así entonces.
O bien otros la misma alternativa la agregaron como justificación. Tampoco es una justificación, chicos. ¿Ya? Así que ojo con eso. Bien. En el cuaderno entonces solo van a copiar la alternativa, no tienen que copiar todo esto, por favor. Bien, vamos a ver la primera pregunta. Compara las respuestas. La primera pregunta decía que se puede desprender de la personalidad de este personaje. Es ignorante, no lo sabemos porque no habla nada relacionado a eso. Es inseguro. Bueno, está marcada ahí la respuesta. Esa es la respuesta. La otra alternativa preguntaba si era normal o sensible. Ahora, inseguro, la justificación dice, en este caso podemos deducir que el personaje es inseguro porque cuando reflexiona se contradice o duda de lo que piensa. Ejemplo, pero ¿y si me equivoco? Tal vez no tiene ninguna intención oculta. Ya. Ahí ven un ejemplo de justificación. Yo expliqué y luego puse un ejemplo. Ahora, el ejemplo no necesariamente tiene que ser así, pues que sea una palabra o bien explicar con ejemplo el texto. No necesariamente tienen que colocar un ejemplo, chicos, pero sí la explicación es muy importante y que la explicación sea en base al texto, ¿ya? Eso es lo importante de la justificación. Ahora, ahí hay unas palabras que están ennegrecidas, que son las palabras clave de por qué yo llego a esa respuesta. ¿Por qué yo digo que es inseguro? Porque si se fijaron, hace varias preguntas ella misma, se hace varias preguntas. ¿Y si me equivoco? ¿Y si estoy mal? ¿Y si estoy bien? ¿No es cierto? Tal vez. Esas son palabras que me indican, ¿no es cierto?, una personalidad insegura claramente. ¿Ya? Bien, las otras preguntas ahí ustedes solitos las van a hacer primero y después van a ver que están ahí las respuestas. Las van a ver después. ¿Ya, chicos?